La tecnología ciertamente genera siempre mucha pasión y controversia. Claudia nos habló del método socrático y en el fondo Platón no era muy amigo de la lectoescritura, que quizás fue una de las primeras y más poderosas tecnologías de la información. Pero bueno, los hombres se opusieron rabiosamente al teléfono porque pensaron que eso iba a dar demasiada libertad a las mujeres y que tenía algunos peligros en cuanto a la fidelidad. Les habla en este caso uno de los 0.5 billones de baby boomers, en mi caso woodstockianos, si ustedes quieren, y voy a hablar sobre el billón 750 millones de Y digitales, globales, milenarios o hueveros, si quieren, solo que con W, por cierto. Y tratar de ofrecer un contexto para, además, la interesante aproximación que va a tener Valentín. Ahora, el mundo es un lugar realmente impredecible. Hace pocas horas murió Robin Williams, alguien que obviamente siempre nos emocionó y nos hizo pensar mucho. Y la Academia de Cine, Arte y Ciencias, la que está detrás de los Óscares, produjo este tuit que ustedes ven ahí. Genio, estás libre. Esto ha sido visto por 69 millones de personas y casi inmediatamente el presidente de la Fundación Norteamericana para la Prevención del Suicidio salió con algún fundamento a plantear que se estaba cruzando una línea al mostrar el suicidio como una opción liberadora y válida. Cosa que también es una posición respetable e interesante, pero podemos ver a través de algo ocurrido hace pocas horas cómo los dilemas morales inmediatamente se plantean a través de esta interconexión de la que vamos a hablar. Y ya que he dicho que yo soy un baby boomer, les quiero hacer un poco de prehistoria. Mi primera computadora fue una ZX81 de 1K de memoria expandible de 16K y luego tuve una Apple IIe que expandía 48K para poder trabajar con mis pacientes en un lenguaje llamado Logo, que seguramente ustedes de lo que han escuchado hablar. Me robaron esta computadora y mi padre se apiadó de mí, me compró una Commodore 64, luego en la Universidad Católica como profesor me permitieron adquirir una XT, una IBM XT, que tenía 10 megas de disco duro, que me parecía realmente algo impresionante, y luego pasé a una Tandy HD en la que hice mi doctorado para terminar ya casi entrando en la historia con la PowerBook 140, la primera laptop de Apple. Y en realidad las redes son una característica de la vida. La complejidad y la vida es enredada por definición, y cuando se comienza a desenredar y se desenreda totalmente, eso es sinónimo de muerte. Y quizá una de las características más importantes de la especie humana es que requiere hacer alianzas para poder florecer y sobrevivir, requiere enredarse entre generaciones y entre géneros, básicamente porque nuestras crías no sirven para nada durante demasiado tiempo. Antes, si es que sobrevivían, por lo menos tenían un valor económico, eran un activo económico. Hoy día son invalorables desde el punto de vista emocional, pero no solamente no aportan dinero, sino que son sumamente caros. Pero se requieren de esas alianzas para ir adelante. De alguna manera las ciudades, hablando de ciudadanos, están ligadas a lo mejor y a lo peor de la especie humana. La masa crítica de redes de todo tipo obliga a que las pertenencias sean simbólicas.
a que las pulsaciones y los ritmos de las personas y sus transacciones trasciendan lo biológico. Y la ciudadanía supone justamente pertenencia, supone igualdad, la posibilidad de intervenir y de participar, de decidir de manera autónoma, de hacer una diferencia, de marcar el mundo de alguna manera, de influir y sobre todo de adquirir un balance entre placer, poder y saber, que son las dimensiones básicas de la experiencia humana. Y sin querer entrar en el campo de Valentín, yo siempre he pensado que hackear es aprender y educar. Seguramente él va a disipar la mala prensa que tiene ese término, pero ¿qué es hackear sino ingresar en un sistema y al ingresar en él aprender y hacerlo accesible y modificarlo y permitir que otros lo modifiquen y así sucesivamente? Eso para mí es verdadera educación y no lo que la educación muchas veces es que lo que está en el cuaderno de notas del profesor pase a lo que está en el cuaderno de notas del alumno sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos. En todo caso, y esto también es un punto que me parece interesante, hemos tenido un paréntesis de 150 años durante la Revolución Industrial, tiempo en el cual había anonimato, había talla única, los poderes no se veían, las instituciones y las personas, después de que nosotros conocíamos a todos quienes nos brindaban servicio, de alguna manera la escuela fue el principal factor de homogenización, por un lado de habilidades y por otro lado de cuentos, de relatos, sobre todo nacionales, que necesitábamos para los ciudadanos de los estados. Y había una distinción muy clara entre lo privado y lo público. Eso ha comenzado a terminar hace 25 años, en la medida que la gente puede intercambiar vivencias, conocer la historia y las personas que están detrás de los servicios, de los productos, de evaluar sus intenciones, y eso borra los linderos entre lo público y lo privado. De alguna manera, el cerebro pudo nuevamente, y actualmente lo hace, puede hacer lo que siempre hizo, que es evaluar no solo la competencia, la solvencia, el conocimiento, sino también la calidez. Y hay varias combinaciones, como ustedes ven, entre cálido y competente, frío y competente, genera afectos distintos, y esos afectos tienen que ver con la interconexión que ya no se hace más con entidades anónimas y misteriosas. Ahora, hace poco un paciente mío me contó que habían ido chicos de 12 años a la casa del que cumplía años y todos tenían una tablet. Y se pusieron a jugar un juego en línea durante todo el día. La madre tuvo que hacer una gestión especial para que fueran a apagar las velitas del feliz cumpleaños. Y yo quisiera decir una cosa, para muchos de nosotros esto es un teléfono que está en la mano. Sin embargo, eso no es así. Esto es, de alguna manera, un órgano sensorial adicional, porque nuestro cerebro lo que se especializa en hacer es en detectar patrones sobre la base de información que llega en tiempo real, que eso sea en sonido, que sea luz o que sea presión sobre la piel, es indiferente. Y esto está comenzando a generar un flujo de información permanente que nuestro cerebro de alguna manera le da sentido. ¿Qué va a pasar cuando ustedes puedan sentir en su piel, eso es muy fácil de hacerlo, la presión barométrica? En algún momento se va a ver el clima, literalmente, o imagínense que se pueda traducir en información sonora o visual todas las transacciones que se hacen en la bolsa. En un día van a poder de alguna manera ver la economía. Entonces, estos dispositivos no son solamente gadgets, son órganos sensoriales por un lado, por el otro lado son lo que podríamos llamar
orgasmatrones. Producen placer, son dispositivos que generan un placer intenso muy parecido al que generan las maquinitas tragamonedas, en la medida en que el refuerzo viene a intervalos impredecibles y genera una gran fuerza. Y finalmente son instrumentos que nos permiten seguir a nuestros seres queridos. El pico de los correos electrónicos personales es a las 11 de la mañana. O sea, es un momento en el que supuestamente deberíamos estar trabajando y sin embargo esto nos permite estar en contacto con esas de 2 a 8 personas que son las personas importantes. Entonces, hay un dato que debemos tomar en cuenta y que si no tomamos en cuenta los educadores, yo soy profesor de aula, profesor universitario además de terapeuta, y una cosa que tengo clara es que debemos comprender que las relaciones de poder se han transformado. Esta es una caricatura muy simpática, 1969, los padres muy molestos con un niño que ha tenido malas notas frente a una profesora muy segura de sí misma, y esto es el año 2009. En este caso, los padres ya no retan al niño, sino a la profesora. En general, alumnos y maestros, gobernantes y gobernados, pacientes y médicos, empresarios y consumidores, de alguna manera ya no se da la relación de poder en la medida en que cambian permanentemente y eso lo debemos tomar en cuenta. De hecho, ustedes quizá conocen a estos personajes. Evan Spiegel es el creador de Snapchat. Zuckerberg es el creador de Facebook, uno es un jovencito de 24 años, el otro es un viejo de 31, le ofreció $3.000 millones para comprar Snapchat y el señor Spiegel sencillamente no lo aceptó. Quiero decir, la edad y la dimensión de las transacciones nos hacen ver hasta qué punto esas relaciones de poder han cambiado y las cosas se hacen de una manera distinta. Por ejemplo, hay un lugar en internet que se llama Innocentive, que es una tercerización de investigación y desarrollo. Hay retos tecnológicos y sociales muy precisos que tienen un tiempo para ser resueltos y el primer equipo que los resuelve tiene un premio. Y ustedes pueden ver el número de equipos que en el mundo están tratando de resolver estos desafíos que generalmente son resueltos de manera colaborativa por gente muy joven, ¿no es cierto? Es una tercerización de la investigación y desarrollo. O por ejemplo, y se dice mucho que los jóvenes no contribuyen, hay una serie de plataformas de contribución donde ustedes saben dónde van los $20 que donan a tal persona en tal lugar para hacer tal cosa. Se llama Kiva.org, es una organización realmente muy interesante. O para hablar de otro tipo de relación de poder entre pacientes y pacientes y médicos, ustedes tienen Patients Like Me, donde hay foros de personas que tienen ciertas dolencias y créanme que los médicos cuando escuchan Patients Like Me les duele el estómago porque lo más probable es que el paciente sepa de su enfermedad más que el médico y ciertamente sabe dónde se trata y cómo se trata y qué éxito tiene. O una cosa notable de The Guardian, que es una base muy grande de información que permite hacer investigaciones, periodismo de investigación, que es realmente pero muy interesante. Esto también es algo en lo que yo quiero enfatizar. Estos dos niños son el mismo niño. Vale decir, el mismo niño que está tomando su mamadera y protegiéndose con su trapito es el que está manejando un iPad con absoluta soltura y con perfecta maestría. Y estos rostros, desgraciadamente, no son rostros de mis alumnos escuchando mi clase. Son rostros de chicos que están pasando de una pantalla a otra,
de una pantalla a otra frente a un juego. Quizá Valentín va a hablar de lo que es la ludificación en general en la educación, es decir, el convertir la educación, y yo he conversado largamente con chicos acerca de lo que eso significa, hasta qué punto podemos aprender de los juegos, de los videojuegos. Como ustedes ven, si es que se hace lo que se llama un coeficiente digital, existe eso, ustedes ven que el pico se alcanza entre los 14 y los 15 años en este momento, luego comienza a bajar un poco, pero ustedes ven que este grupo podría perfectamente enseñarle a sus profesores, como hacen los chicos de primero de secundaria en Finlandia, lo que es el manejo digital. Yo hice un experimento muy interesante. Entré con una máquina de escribir Remington portátil, mecánica, a tercero de secundaria, la puse sobre la mesa, escuché por ahí a alguien que decía, ¡hala!, como en una comisaría, porque como sabemos en las comisarías en nuestro país es el único sitio donde ustedes pueden encontrar máquinas de escribir mecánicas, y les dije, háganla funcionar. Fue muy interesante cómo las tecnologías se hacen visibles e invisibles, la hicieron funcionar, les pareció extraordinario que funcione algo que deje una huella y que no esté enchufado, por ejemplo, a una fuente de electricidad. Y pudimos reflexionar mucho sobre lo que significa. O el experimento que hizo Negroponte cuando dejó algunas tablets en un pueblo en Etiopía donde nadie era alfabeto y a los 6 meses los chicos habían hackeado el sistema operativo de Android, ¿no es cierto? Entonces es una generación que se basa en lo colaborativo, que se basa en escrutar. No hay clase en la que yo llegue y alguien no me diga, Roberto, lo que dijiste la clase pasada no es cierto, y lo debatimos, y el escrutar todo es algo muy importante. Cuando algo se dice, como ocurrió con la Academia de Hollywood con respecto del tweet sobre Robin Williams, inmediatamente se chequea, se contrasta, se analiza, y hay una búsqueda de retroalimentación, y la gente que cree que para las personas con una mentalidad digital, que no tienen por qué ser chicos de 14 o 15, pueden ser también de 60, el movimiento principal no es este, es este. Cuando yo le pregunto a jóvenes que recién ingresan al puesto de trabajo si quieren ser como el gerente general, todos me dicen, ¿estás loco? Es un problema cuando los alfereces no quieren ser generales. Y necesitan estar y saber que, ver que están y mostrar que han estado en una cultura que tiene mucho de reality y de concurso. Finalmente, cuando ustedes analizan los principales motivos por los que gente de diferentes edades escoge determinadas trabajos, ustedes tienen claramente que lo que la gente más joven quiere es aprender, tener calidad de vida y tener gente interesante con la que interactuar. No es cierto que la gente más joven no acepta la autoridad, la acepta siempre y cuando sea de alguien que tiene algo que enseñarles. Y finalmente, y esta es una investigación muy reciente que hizo Deloitte a nivel mundial con 7,000 jóvenes, y cuando se habla de la actividad política que tienen o de la intervención que tienen en la sociedad, hay un nivel alto de participación, donan, firman peticiones, toman decisiones laborales por razones éticas, postean, son voluntarios, y hay un punto muy importante, boicotean. Boicotean como una medida de participación cuando hay una empresa o un servicio o una fuente de información que consideran está involucrada en cuestiones inaceptables. Este asunto del poder, el otro día llegó un paciente de 16 años y me dijo, por si acaso mis viejos no saben que estoy acá. Y yo le pregunté, obviamente, ¿cómo vas a pagar la consulta? ¿Cómo piensas pagar la consulta? No, me dijo, yo tengo ingresos propios
y en efecto es un chico que juega póker en línea. Cuando el padre finalmente supo, vino, me dijo que había decidido ser muy estricto con su hijo, que le había quitado la propina. Yo tuve que esperar un par de sesiones y decirle que su hijo ganaba más que él. De alguna manera, estas inversiones en las relaciones de poder son muy importantes. Eso genera, sí, quizá una hiperactividad, un ateísmo político. Alguien habló de ateísmo político, ¿no es cierto? Es decir, el descreimiento frente a las figuras que ejercen el poder. ¿Qué sintieron los calígrafos medievales cuando se inventó la imprenta? No lo sé, seguramente fue algo muy dramático, pero estamos frente a un fenómeno que tiene que ver con la interconectividad en tiempo real. Como todo fenómeno tiene cosas positivas, negativas, cosas que asustan, pero creo que un potencial de creatividad muy notable. Vamos a poder o no conciliar la verticalidad con la horizontalidad, de alguna manera enredo con la institucionalidad. Sí creo que hay un reto en convertir la ludificación, el hackeo en cosas sostenibles en el tiempo, en un nivel institucional, y sobre todo no caer ya sea en expectativas de salvación absoluta por parte de una tecnología, una generación, y por cierto tampoco de satanización o temor a la distopía. Muchas gracias.